¿Cómo están? Buenas tardes. Verán, en la clase del día de hoy lo que vamos a hacer es grabarles una horita más o menos de clase de lo que deberíamos de haber visto hoy. Y el próximo miércoles reforzamos. Este sábado igual va a haber preguntas. Y para que mañana puedan resolver el taller normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a reforzar un poquito más de arreglos y arreglos bidimensionales, ¿sí? Entonces, para eso voy a crearme un nuevo proyecto. No un nuevo proyecto, perdón, una nueva clase. En este caso le voy a poner refuerzo arreglos. Esa es la primera parte que vamos a ver. Esto del refuerzo arreglos más que nada es lo que quiero que sepan es simplemente algunas cosas del deber y del taller en donde se me están equivocando. Por ejemplo, la primera. Normalmente, ¿cuál es el problema que ustedes tienen con los caracteres o con el arreglo de caracteres? Es que todavía no se dan cuenta que dentro de los caracteres lo que se tiene también es esta función de que un carácter está representado mediante un número. Entonces, para definir un arreglo de caracteres, recuerden char, arreglo carácter, arreglo carácter igual a new char de, por ejemplo, una definición 5, ¿ya? Luego voy a definir también un arreglo entero, int arreglo entero igual a new int de 5, por ejemplo. Ya, punto y coma. En alguna de las preguntas que me estaban haciendo es qué pasa cuando yo no quiero definir una dimensión, quiero que el usuario le dé la dimensión. Es fácil. Definir un int dimensión igual a 0, igual a 0, punto y coma. No se puede igualar, solo hay que ponerle como int dimensión. Y voy a crearme un arreglo de strings. String arreglo string igual a new string dimensión. ¿Explicamos? Ya aquí me va a protestar de que tiene que ser inicializado. Entonces normalmente lo que se hace es dejarle como 0 y luego vamos a sobreescribir. Aunque sería mejor este arreglo de la dimensión dejarle dentro de un case. Este lo vamos a dejar un ratito por separado. ¿Ya? Ahora bien, lo primero que voy a hacer es crear el switch case para ciertos elementos. Por ejemplo, aquí voy a crear un value, por ejemplo, para escoger operaciones. Entonces aquí voy a definir un string operación igual a puntos suspensivos, punto y coma. Voy a poner operación, el value, si es que es carácter, que haga algo, si es que es entero. Otra cosa. A ver, aquí vamos a ponerle si es que es entero. Y si es que es, por ejemplo, para el caso de los strings. Aquí vamos a poner texto. ¿Ya? Y aquí sí voy a incluir este de aquí. Porque la dimensión la voy a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahorita? Necesito un escáner, ¿no es cierto? Antecito de este. Bueno, aquí mismo podríamos poner escáner
sc igual a new scanner system.in coma, y de ahí lo que voy a hacer es que operación sea igual a sc.next line, ¿ya? Para poder obtener la operación que yo quiero, ¿ya? Voy a comenzar por este de texto, por ejemplo. Lo que voy a hacer en este caso, voy a hacer que dimensión sea igual a integer.parse int de sc.nextLine.com. Recuerden que para yo poder hacer esto necesito primero tener una pregunta sysOm. Aquí le voy a decir al usuario digite la dimensión del arreglo, ¿ya? Y aquí ya puedo definir este arreglo de strings con una dimensión actual. Y aquí me faltó colocar la pregunta de igual manera. SysOm digite la opción correcta, ¿ya? Entonces ahí estamos, ¿no es cierto? Ya tengo el escáner, tengo mi primer arreglo y demás. Para el arreglo de caracteres lo que yo les pedía es que calculen el máximo dentro del valor de los caracteres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Lo primero que voy a hacer es llenar mi arreglo. ¿Cómo voy a hacer? Fácil, voy a crear un método llenar, arreglo, char, por ejemplo, arreglo char y nada más, ¿sí? Y voy a hacer que se iguale a arreglo carácter. Arreglo carácter que sea igual a llenar arreglo char. ¿Para qué? Para que este método me retorne algo. Entonces, al igual que siempre, me hago clic sobre la Xita, crear método nuevo. Aquí, igual que antes, voy a cambiar de private a public, me va a retornar un arreglo char y nada más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que voy a crear un arreglo, ¿no es cierto? Char, arreglo, retorno, igual a new, arreglo, no, new char, perdón, new char. Aquí es una buena pregunta, yo debería pasarle una dimensión. Ok, a ver, no sé si está grabando ahorita. En un minuto. Ya creo que ya está volviendo a grabar, perdón. Pues lo que yo les decía, en este caso, yo lo que voy a hacer es pasarle una dimensión. ¿Por qué le voy a pasar una dimensión? Porque yo necesito saber cuánto va a valer este arreglo. Entonces aquí lo que voy a pasar es el arreglo character.length. ¿Para qué? Para yo poder utilizar esta misma dimensión. Entonces aquí voy a tener que poner un int dimensión en char de dimensión. ¿Sí? Simplemente eso, para yo poder respetar la dimensión del arreglo que yo creé aquí. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tengo? Uso el método para respetar la dimensión definida anteriormente. ¿Ya? Por eso necesito esto de aquí. Para poder decirle con qué dimensión quiero crear. Punto y coma. ¿Ya? Ahora bien. ¿Cuál es el problema? Ah, ya sé lo que es el problema. Aquí me falta poner los corchetes nada más. Ya, ahí tengo un arreglo. Ahora bien, ¿cómo yo voy a llenar los arreglos? Ya saben, ¿no es cierto? Mediante un for. Voy a crear un int i igual a 0, punto y coma, y menor que arreglo retorno punto length, punto y coma, y más. Y aquí, por ejemplo, yo les pedía que creen
Vamos a hacer que creen caracteres. Voy a poner aquí la fórmula. Caracteres que se encuentren entre 50 y 100, por ejemplo, entre 50 y 100. ¿Ya? Y aquí es donde la mayoría de personas tuvo problemas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el math.random devuelve valores entre 0 y 1, pero no los incluye. Pero no se incluyen. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Si yo cogía directamente arreglo, retorno de la posición y que sea igual a math.random, había que hacerle un casteo primero, porque acuérdense que este es un arreglo de caracteres. Bueno, math.random. Normalmente podríamos hacerle por 50 más 50 por 50 y todo esto más 50. Acuérdense que en este caso yo tengo que hacer un casteo de int. ¿Por qué? Porque yo estoy representando el carácter mediante un enter. Sí, acuérdense que el math.random lo que hace es devolverme valor entre 0 y 50. Me dice que le caste un char mejor. Entonces le puedo castear directamente un char. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se dan cuenta qué es lo que va a pasar, yo voy a tener valores entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entre 0 y 1. 0 por 50 es 0, ¿no es cierto? Más 50 me daría el valor de 50. Pero nunca incluye el 0. Acuérdense que siempre va a incluir, por ejemplo, va a ser 0.0001. ¿Sí? Entonces me va a variar un poco el valor. Sí, me va a variar un poco el valor. Y el otro va a ser 1 por 50, va a dar 50. Pero no incluye tampoco el 50. Pues normalmente lo que me va a estar dando valores de aquí va a ser entre 0 y 50 y 49, entre 1 y 49, perdón. Entonces, solo para demostrar, vamos a ver. Lo que quiero hacer es simplemente un CISO de esto de aquí mismo. Incluso casteándole a un int. ¿Ya? Solo para probar nada más. Este sería carácter, me parece que le pusimos cierto carácter. Carácter. ¿Sí? Me está dando valores entre 92 y 100. Bueno, entre 92 y 52. Pero nunca me da el valor de 0. O en este caso nunca me da el valor de 50. Sí, siempre me da 51 y así yo puedo probar con diferentes cosas. Por ejemplo, yo voy a ponerle que este arreglo sea de 100 elementos, por ejemplo. Solo para demostrar que nunca me va a llegar al valor que yo quiero. Entonces tengo 89, 52, ta. Pero si se dan cuenta, nunca llega a 100 y nunca llega a 50. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Si ustedes se dan cuenta, yo en este caso tengo el valor que puede ser entre 51 y 99. Sí, entre 51 y 99. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer directamente? Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Multiplicar por 49. En este caso, el valor más pequeño que me va a dar es 50, porque va a ser 49 por 0. Entonces me va a dar siempre desde el siguiente en adelante, que sería el 50. Y más 50 me daría hasta el 99. ¿Sí? Yo tendré que ponerle más 49 por 1 me daría 49. 51. Más 51. Para que me dé los valores entre 0 y 100. Entre 50 y 100, perdón.
Hay que hacerle más grande entonces esta muestra para que imprima esto de aquí. Mm. 49, pero no es que nunca llega, no, aquí es más 52, perdón, no es más 51, es más 52. Porque recuerden que nunca va a llegar a 1, sino va a ser como 0.999999, ¿sí? Y el que sí me debería dar es el 50. Veo que hay muchos números que revisar. Veamos control F si me deja. 50. 51, 40 y tantos. Bueno, un 100 ya está aquí. Por ahí está el 100. Sí. Y ahí van a tener que creer, porque ahorita el 49 debería aparecerme por ahí un 50. Entonces hay que seguir probando hasta que me dé un randómico de 50. Pero ese es el gran problema que tuvieron la mayoría. ¿Sí? El gran problema que tuvieron la mayoría es esto, que no se dieron cuenta de la fórmula. Pero como les digo, la fórmula simplemente hay que tomar en cuenta eso, que como me dice entre 0 y 1, y yo quiero, por ejemplo, entre 50 y 100, lo que voy a hacer es multiplicarle entre 49 y 52 para que pueda regresar ese valor. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula que tengo que utilizar yo en este caso. Más que nada. ¿Ya? Creo que se me fue un paréntesis de más. A ver, este mat. De más nada más. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí les voy a dejar como comentario. Eso igual también lo voy a comentar. Fórmula para obtener valores entre 50 y 100. ¿Ya? Entonces eso es lo que tocaba cambiar. Tocaba darse una fórmula para esto. En este caso sería multiplicar por 49 y llegar a 52. Y ahora sí, para que me retorne el arreglo, voy a imprimir esto de aquí. Arreglo retorno. ¿Ya? Ahora bien. Lo que voy a hacer de una vez también es imprimir este arreglo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es imprimir el arreglo. Entonces voy a hacer un CISO. ¿Cómo le haríamos? Así, un CISO de imprimir arreglo char. Y entre paréntesis le voy a pasar arreglo carácter. ¿Sí? Tiene errores, entonces aquí voy a crear mi método. Y este es fácil, ¿no es cierto? Char. Okay. No, que hice, no. Perdón, muchachos, a ver, esperen. Imprimir arreglo. Ahí está, ¿no es cierto? Control S. Lo que tengo que hacer es crear el método, ¿no es cierto? El método imprimir arreglo. Pues, ¿qué va a hacer este método? Primero hay que cambiarle a public. Arreglo character. Y de ahí... No necesito que me imprima nada. No sé para qué me está volviendo esto. Bueno, porque realmente voy a imprimir, ¿no es cierto? Entonces voy a tener... no necesitaría esto. Si no imprimir arreglo, que me imprima directamente el arreglo aquí. Por ejemplo, es una forma nada más. No voy a hacer que me imprima nada. Public static, que no me retorne nada. Por ejemplo, voy a hacer un for int i igual a 0, punto y coma, y menor que arreglo char.length, punto y coma, y más. Es lo que voy a hacer en este caso. Simplemente voy a hacer un CISO. CISO arreglo carácter de i. ¿Ya? Y aquí ni siquiera tendré que hacer esto de aquí.
sino simplemente llamar a la función para que me imprima el arreglo de los caracteres. Ahí, ya. Ya, eso es lo que voy a hacer. F11, ¿dónde hay errores? ¿Dónde hay errores? Me falta poner el void, public static void. Ahí, ya. Opción correcta, llenar carácter. Ya, entonces control F11. Y aquí, por ejemplo, carácter. Si se dan cuenta, aquí ya me está imprimiendo los caracteres entre 0 y 50. Y este de aquí del arreglo carácter le podría dar un formato más bonito. Por ejemplo, lo que podría hacer en lugar de usar un print ln, podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, un sysO sin el ln, que haga un corchete cada vez que imprimo uno de estos, concatenado con un punto y coma o con una coma. Y luego un sysO, no, sysO, concatenado con un corchete al final. Sin el ln. Ahí. Pero esto sería antes del for, porque si no cada rato me voy a estar imprimiendo más cosas de lo que necesito. Y ahí. Carácter. Sí, por ejemplo, ahí se dan cuenta. Yo tengo el corchete y cada uno de los elementos separado con una coma. ¿Sí? Eso era con respecto a los caracteres. Más que nada la fórmula el problema que tenían era con la fórmula. Entonces ahora ya está corregido lo de la fórmula. Y como se dan cuenta, yo puedo directamente castear a carácter y de ahí utilizarlo. Ahora bien, lo que les pedí al máximo, por ejemplo. Para calcular el máximo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, por ejemplo, y voy a calcular el máximo del carácter, que es el más difícil, me parece. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular máximo. Y para esto voy a pasarle un arreglo. Arreglo carácter, punto y coma. Y lo que me va a decir es que tengo que crear el método calcular máximo. ¿Sí? A ver, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero va a ser public static calcular máximo y un arreglo. Y esto igual es súper fácil. Lo que tocaba hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es poner un valor para inicializar. Entonces voy a crear un int val inicial, que va a ser igual a qué. En este caso yo le estoy poniendo igual al arreglo carácter de la posición 0 para decir que ese va a ser mi valor máximo inicial. Val máximo, valor inicial máximo. Sí, porque en base de eso es lo que yo voy a comparar. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer todo el arreglo. For int i igual a 0, igual que 0, punto y coma, y menor que arreglo char.length, punto y coma, y más. ¿Ya? Y aquí lo único que tenía que hacer es un if. Entonces, por ejemplo, if val máximo es mayor que, en este caso, ¿qué sería? El arreglo char de la posición i. El valor inicial es mayor que la posición, que va a ir variando en el tiempo. ¿Sí? Pues como va a ir variando en el tiempo, si es que el valor inicial el valor máximo inicial es mayor que el siguiente a comparar, ¿qué es lo que voy a hacer? Val máximo es igual a val máximo. Sí, porque no voy a cambiarlo, porque ese valor va a seguir siendo el máximo.
Caso contrario, el valor máximo va a cambiar por la posición actual del arreglo. De ahí. ¿Sí? Punto y coma. Y al final de cuentas, lo que voy a hacer es simplemente un CISO de val inicial máximo, indicando el valor máximo dentro del arreglo es concatenado con val máximo. ¿Sí? Si mando a ejecutar esto, coloco carácter. Me imprime. Y estoy llamando, no estoy llamando. Calcular máximo arreglo. ¿Por qué no está entrando aquí? No estoy ingresando a este de aquí, el calcular valor máximo. Calcular máximo de un arreglo. Quiero probar una cosa nada más. Si yo ingreso a la función. Ingreso a la función. Creo que no se grabó antes, muchachos. Pero bueno, aquí el valor máximo es 100. Como es obvio, es pasar el 100, porque se acuerdan que el randómico me generaba entre 50 y 100. Entonces, por eso es que en este caso me está dando el valor de 100. ¿Sí? Me da el valor de 100. Ya les digo, lo que más hay que darse cuenta es de esto. Si la variable que yo estoy comparando con respecto a la posición es mayor, simplemente le dejo igual. Caso contrario, le cambio por la posición actual. ¿Sí? Esto era lo más complicado de esto de aquí. Y para los enteros era igual. Sí, para los enteros era igual. Tenía el valor máximo. Lo único que en lugar de pasar a un arreglo de caracteres, pasaba a un arreglo de enteros. Hacía las mismas comparaciones y igual obtenía el mismo valor. ¿Sí? Eso con respecto a lo demás. Ahora, por ejemplo, para el de strings, ustedes podían digitar la dimensión. No había problema, digitaban la dimensión y de ahí simplemente digitaban las palabras, que igual no creo que sea mayor problema. Lo que más les daba problemas en esto de los cálculos de las fórmulas de los randómicos, para obtener los valores que se necesitan, porque le estaban reduciendo el espacio. Esa es una. El imprimir estaba bastante bien y de ahí los máximos en esta forma. ¿Sí? Eso con respecto al primer programa. Ahora bien, vamos a la segunda parte, que es los arreglos bidimensionales. Voy a crearme una nueva clase que se va a llamar arreglo bidimensional. Bidimensional. Y voy a crear una nueva clase. Ya, en primer lugar, un par de conceptos. Arreglo bidimensional, un arreglo bidimensional es aquella estructura de datos, la cual va a almacenar información en filas y columnas. ¿Sí? Estas filas y columnas van a tener posiciones determinadas y serán de tamaño fijas. Sí, al igual que los arreglos unidimensionales, yo tengo que poner la dimensión desde un inicio. ¿Sí? Yo tengo que poner la dimensión desde un inicio. Sí, porque no son dinámicos, sino van a ser estructuras de datos estáticas. Sí, van a tener posiciones determinadas y serán de tamaño fijas. Cada uno de los elementos que se encuentren definidos
dentro de un arreglo bidimensional o matriz, se los accederá a través de sus coordenadas, filas y columnas. Es complicado, simplemente estoy diciendo que voy a pasar una posición. Si antes, por ejemplo, con el arreglo de i, yo le pasaba arreglo de 0, de 1, de 2, de 3, ahora voy a tener que pasarle 2 posiciones. ¿Sí? Ya vamos a darnos cuenta cómo se hace esto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una matriz la más fácil. Entonces voy a crear un arreglo de matriz int matriz. En este caso, para representar que es un arreglo bidimensional, lo que voy a utilizar es dos corchetes. Arreglo, pongamos la matriz entera, por ejemplo. Matriz es entera igual a new int de las posiciones. En este caso le voy a poner 3 y 3. Las dimensiones, 3 y 3. ¿Ya? Ahora bien, ¿dónde radica el problema de esto? O al inicio, ¿dónde comienza con, no la confusión, sino la parte difícil de esto? Es justamente en el llenado. Al igual que antes, vamos a ver los dos tipos de llenado. Entonces, por ejemplo, aquí, el llenado simple. Llenado simple. ¿Cómo lo hacíamos normalmente? Es fácil, ¿no es cierto? Yo puedo decir matriz entera de la posición 0, 0, igual a 5, por ejemplo. Y así voy a ir cambiando de posiciones. Ya, entonces voy a ir cambiando de posiciones. Entonces tendría la 0, 0, la 0, 1 y la 0, 2. La 6, 7. Vamos a poner a 1, 0. Acuérdense que para esto de las posiciones siempre iniciamos desde 0. La 0, 0, la 1, 1 y la 1, 2. Y finalmente la 2, 0. 2, 0, la 2, 1 y la 2, 2. 5, 6, 7. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. No. 8, 9 y 10. ¿Ya? Ahí tengo mi matriz llenada de la manera simple, por posiciones. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé si está llenándose bien o mal? Fácil, voy a imprimir, ¿no es cierto? ¿Cómo imprimiría? Esto, al igual que antes, hay que tenerle un cuidado especial. ¿Por qué? Porque yo la impresión no puedo simplemente poner CISO y arreglo entero. Por ejemplo, arreglo matriz entera. ¿Por qué? Porque si yo mando a imprimir esto, me va a imprimir la dirección de memoria. Yo tengo que buscar la manera de cómo irme moviendo entre cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Es a través de dos estructuras que ustedes conocen bien. Vamos a movernos a través de dos for. Sí, dos estructuras for. Para imprimir una matriz, es necesario utilizar dos for. Entonces, el primer for, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a fijar las filas para yo moverme a través de las columnas. Y el primer for me fija la columna y después yo me voy moviendo a través de las filas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, for int i igual a 0, punto y coma, y menor. Y aquí es donde comienzan las primeras diferencias. En este caso va a ser matriz entera punto length para que me dé el número de filas. ¿Sí? Acuérdense que este de aquí, les voy a dejar como comentario, es, vamos a ponerle así, filas, columnas, nombre de la matriz, nombre de la matriz.
¿sí? Entonces, filas, columnas. Menor que 0.length, punto y coma, y más. ¿Ya? Este es el primer for, el que me va a fijar las columnas. O sea, yo pueda poder desplazarme dentro de la matriz. Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es otro for. For. Lo que yo les aconsejo es que aquí no utilicen el mismo int i porque yo necesito diferenciar los índices. Entonces, en este caso voy a crear un int j igual a 0, punto y coma, y ej. Y aquí es la siguiente cosa. Yo no puedo poner matriz entera.length. ¿Por qué no? Porque tomaría el mismo valor de las filas. Yo no necesito eso, sino necesito el valor de las columnas. Entonces, normalmente lo que se hace es lo siguiente. Se coloca el primer valor de la primera fila y de ahí el punto length. ¿Sí? Con esto que estoy haciendo aquí, j más. Lo que estoy haciendo aquí, lo único que le estoy diciendo es que varíe. En lugar de tomar el valor de las filas, que tome el valor de las columnas. Esto es lo importante de aquí. Voy a dejarle como comentario. Copiarle esto de aquí. Esto de aquí significa, tome el valor de las columnas. ¿Sí? No puedo utilizar el punto length igual. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente un sysO en el ln. Un sysO de matriz entera y le voy a dar las coordenadas. En este caso, ¿qué coordenadas tendría? I y J. I y J. Entonces, si se dan cuenta, el for interno se va a mover mucho más rápido. Entonces, aquí comienzo con I igual a 0 y comienzo desde J desde 0 hasta 3. Paso a I igual a 1, J de 0 a 3. Paso a I igual a 2, J de 0 a 3. De 0 a 2, perdón, profesor. Es solo de 0 a 2. Repito, a ver. Si ustedes se dan cuenta, el for interno es el que se va a mover más rápido. Entonces aquí fijo como I igual a 0, J se mueve de 0 a 2. Termina el ciclo. Paso de I igual a 1, J se mueve de 0 a 2. Termina el ciclo, paso I igual a 2, J se mueve de 0 a 2. Aquí no uso el ln porque yo quiero que se me imprima todo en la misma línea. Y una vez que ya he impreso todos los elementos de una fila, ahí sí voy a imprimir un ln. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ustedes se dan cuenta, ya me da 5, 6, 7, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Aquí lo único que voy a hacer es concatenarle con un espacio, porque si no todo está pegado y no vale. O con un slash t mejor. Acuérdense que el variable slash t lo que hace es darme una tabulación. ¿Sí? Entonces ya tengo mi matriz impresa. Lo más difícil de darse cuenta al inicio es justamente esto. ¿Por qué el for de aquí, el for interno se mueve más rápido? Acuérdense que el for, la estructura for hace que se cumpla todo lo que está dentro del for. ¿Sí? ¿Qué tengo dentro de un for? Otro for. Entonces, mientras i vale 0, yo tengo que hacer que i valga el número de pasos que se dice aquí. Por eso es que me imprime 5, 6, 7. Paso a la siguiente, que sería 1, 2, 3. Paso a la siguiente, 8, 9, 10. ¿Sí? Esa es la idea. Como les digo, lo más difícil de darse cuenta es de esto. Cómo los dos for se mueven de una forma u otra. ¿Sí? Eso creo que es lo más complicado de darse cuenta dentro de un arreglo. Dentro de una matriz, perdón. Y adicional esta parte de aquí. ¿Sí? Cuando cambiar el matriz entera de 0.len para poder utilizar el valor de las columnas. ¿Sí? De ahí no es complicado. Realmente esto de aquí no es complicado. Para llenar, para llenarlo, para calcular máximos, calcular mínimos, para calcular randómicos, para calcular caracteres, es exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo que un arreglo. Lo único que, como les digo, tienen que darse cuenta es cómo yo voy llenando y cómo yo voy sacando para las impresiones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera llenar, vamos a ponerle otra matriz, ya, con números randómicos y con subprogramas, por ejemplo. Int, matriz entera randómica, matriz entera random, igual a new int de matriz. Int matriz.
punto y coma. Me faltan los valores. Por ejemplo, vamos a poner una 5 por 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es simplemente decir matriz entera random igual lo vas a llenar matriz entera, paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Voy a crear el método que sea public. Me va a regresar una matriz y no voy a necesitar nada. Pero aquí sí voy a necesitar algo. Lo mismo que antes, voy a necesitar las dimensiones de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pasarle aquí? Voy a pasarle un matriz entera random punto length punto y coma matriz entera random de 0 punto length. ¿Sí? No punto y coma, no, perdón, coma. ¿Por qué? Porque como les digo, yo necesito conocer las dimensiones de la matriz para poder llenar. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un int filas, coma, int columnas. ¿Sí? Eso nada más. Es lo único que cambiaría. Y de ahí es simplemente crear una matriz aquí, un int matriz retorno igual a new int filas columnas. Vamos. ¿Ya? Ay, me falta poner los corchetes nada más. Ahí estamos. Y lo que va a hacer es retornar una matriz retorno. Y para el llenado es igual. Tener for int i igual a 0, punto y coma, y menor. En este caso yo puedo directamente poner algo. Va. Después. Menor que filas. ¿Sí? Porque eso va a ser. Menor que filas, punto y coma. Y más. Sí, si no quieren poner con el size. Y dentro de esto voy a tener otro for. Acuérdense que son contadores diferentes. Int j igual a 0, punto y coma, j menor columnas, punto y coma, j j ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí, al igual que antes, es simplemente el llenado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Matriz retorno de la posición IJ va a ser igual a casteo de entero de... vamos a crearle algo facilito aquí. Add.random por 24 más 27. Para que me dé entre 25 y 50. Y 51 me daría aquí. No, 50 está bien, ahí estamos bien. A ver. Este está con este, creo que está un paréntesis de más ahí. Sí, ahí. Y me va a retornar esto a la matriz de aquí. Y de ahí lo único que yo necesitaría hacer es simplemente llamar al método que me imprima esa matriz. Voy a poner imprimir matriz entera
Mi matriz entera, punto y coma. Y lo que voy a pasar es la matriz entera random. ¿Ya? Entonces voy a crear este método. Aquí va a ser public. Y me voy a copiar este mismo método de aquí, este mismo código. ¿Por qué? Porque ese es el código para imprimir. Sí, por ejemplo, ya después de eso ya no voy a necesitar ese código. ¿Por qué? Esto de aquí ya no voy a necesitar. Porque yo voy a utilizar simplemente el imprimir matriz para tanto la matriz entera como la matriz entera random. Sí, por eso es lo bueno de los subprogramas. Aquí, por ejemplo, voy a tener in matriz entera random, punto length, 0.length, y j, y ya. Y simplemente con el mismo subprograma yo voy a poder imprimir las dos matrices. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso son útiles los subprogramas. En lugar de tener el código duplicado aquí arriba, yo simplemente llamo al mismo código, al mismo subprograma, a la misma subrutina. Y ya tengo ahorita un programa o una subrutina que me imprime todas las matrices enteras. ¿Sí? Como se dan cuenta, realmente esto de aquí no es difícil, no es complicado. Yo les digo, si me entendieron bien la parte de arreglos, es lo mismo para matrices enteras, de caracteres, de dobles, de strings, de lo que sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, funciona con lo mismo. Lo que sí hay que tener cuidado es justamente esta parte del doble for para yo poder crear tanto la matriz de una forma como de otra forma. Es decir, que el primer for me mantenga fijo un valor y el segundo for me mantenga fijo el otro valor. ¿Sí? Esto como introducción. El próximo miércoles vamos a reforzar bien esta parte. Y de ahí en adelante, para que mañana puedan hacer el laboratorio. Más que nada puedan hacer el laboratorio. ¿Sí? Como les digo, no es difícil. Realmente no es complicado esta parte. ¿Sí? Cualquier cosa, me preguntan nomás, sea por WhatsApp o sea por el Teams. Y estoy dispuesto a ayudarles. Ahorita ya les voy a subir el código. Y también les voy a pasar esto por WhatsApp. ¿Sí? Eso muchachos, gracias y disculpen la verdad lo del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.